Buenas noches a todos, qué bueno que ya están con nosotros para estudiar la Biblia. Espero tengan ahí su cuaderno o algo en que tomar notas y también espero que tengan las respuestas de las preguntas. Bueno, empecemos orando. Jesús, gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pido de que puedas guiarnos a través de este momento a aquellas dudas que tenemos. En tu nombre, amén. Tenemos un problema acá en nuestra casa. Parece que nuestro Chucho, nuestro perro, nuestra mascota, le agarró raro. Está como extraño. Pero bueno, vamos a estudiar Levíticos hoy. La lectura tocó desde el capítulo 33 hasta desde el capítulo 13 hasta el capítulo 14. Debemos de recordar que cuando los israelitas salieron de Egipto, ellos salieron como una nación que no había sido bien desarrollada. Me refiero a que ellos habían nacido como nación siendo esclavos. Ellos no conocían la libertad. Ellos no conocían qué era tomar decisiones por sí mismos. Por lo tanto, en Levíticos encontramos una guía de parte de Dios de cómo iban a vivir, qué cosas iban a comer y qué cosas no iban a comer. Es increíble cómo es que Dios incluso les dice que no debían de comer murciélagos. Digo que es curioso porque, según dicen, el coronavirus empezó porque alguien en China, en Wuhan, se decidió comer un murciélago o porque allá los comen. No sé si es verdad o es mentira, no tengo idea. Lo que sí sé es que la Biblia dice que no. Y por lo tanto, cada vez que nosotros desobedezcamos lo que en la Biblia dice, vamos a tener consecuencias lógicas. No son consecuencias místicas, de que hay un ser en el cielo esperando que nosotros nos equivoquemos para tirarnos un rayo o para ponernos una nube de lluvia que ande detrás de nosotros como un castigo místico. Es lógica. Dios dijo que no debíamos de alimentarnos de murciélagos, por lo tanto, el resultado de esa desobediencia va a ser enfermedades. Dios ya había dicho que estaba mal. Esa es la línea que nosotros traemos con Levíticos. Ahora entendamos a quienes entrenó Dios para que enseñaran esto al pueblo. Dios capacitó a los sacerdotes y a los levitas para ser aquellos que iban a cuidar al pueblo. Iban a ser los líderes asignados por Dios para enseñar todas estas cosas prácticas al pueblo de Dios, a los israelitas. Tenía que haber un pueblo levita en cada una de las tribus, donde sea que ellos estuvieran. Los sacerdotes iban a ejercer incluso, escúchenme porque esto es increíble, como médicos. Pues las especificaciones que Dios les había dado a los levitas para el cuidado del cuerpo humano, de la dieta israelí, se las había dado a través de los levitas, a través de los sacerdotes. Por lo tanto, si nosotros estuviéramos ejerciendo algún tipo de esquema social o de profesiones, déjenme decirles, los sacerdotes ejercían como médicos, como cantantes e incluso como consejeros, pero más importante aún como guías espirituales, como profesores. Y en nuestra lectura de hoy vamos a ver cómo es que ellos fungían como médicos. Es que la pregunta 1 de nuestra guía nos hace preguntarnos por qué es que Dios extiende 2 capítulos tan largos solo para hablar de la lepra. Y a quienes Dios estaba capacitando para hacer esto era a levitas, era a sacerdotes, a siervos de Dios, no médicos. Pero escúchenme, Dios incluso le entrega a los levitas un diagnóstico con síntomas y periodos de incubación de esta enfermedad. Lo que nosotros vamos a estudiar en estos 2 capítulos es la enfermedad de la lepra.
Algunos síntomas que aprendimos acá es que la lepra se manifiesta a través de llagas en la piel de los humanos. Cuando las llagas son de lepra y son lepra confirmadas, dice la Biblia que los vellos, o sea, los pelos que tenemos sobre la piel, en este caso voy a poner de referencia a mi brazo, dice que si yo tengo una llaga ahí, mis vellos se van a convertir en blancos y se va a ver como que si tengo carne viva ahí. También que el periodo de incubación a partir del primer síntoma, o sea, a partir de la primera llaga, el periodo de incubación de este virus es de 7 días o de esta enfermedad. Dios les da cada cosa detallada. Y alguna de las cosas que a través de la ciencia hoy en día aprendemos sobre la lepra es que uno de los síntomas más dolorosos de esta es que algunos enfermos pierden el dolor. Ya no sienten dolor. Así como lo escuchan. Saben que en las comunidades de leprosos hoy en día, ellos tienen problemas desarrollando algunos objetos como puertas o escobas, porque como ellos no saben diferenciar el dolor porque no lo sienten, de repente están barriendo y se dislocan un hombro, o están rascándose un ojo y se lo sacan. Están cortando algo y se terminan cortando el dedo. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque esta enfermedad lleva a perder el dolor. Además de las llagas que hacen que la piel se vea como carne viva y con todo lo que eso significa, ardor y picazón, Job nos relata que sentía alivio al ponerse cenizas. Era aparte de todo eso, esta enfermedad era muy contagiosa. Quizás un poco más o quizás de la misma forma que el coronavirus. Porque aprendemos y vemos acá que todo lo que los leprosos tocaban estaba inmundo, o sea, estaba infectado. Debía de ser quemado, debía de ser limpiado. Porque con solo tocar lo que otro leproso había tocado, o quizás estando cerca de otro leproso, uno podía contagiarse de tal virus. Ahora quiero hacer una pequeña exhortación, porque les dije la razón del por qué Dios escribe esto en este tiempo. Les dije quién eran los encargados de enseñar esto. Ahora hablemos sobre nosotros. ¿Qué hubiera pasado si un leproso hubiera llegado hacia un sacerdote que no conociera estas cosas, que no estudiara estos síntomas? Es como que si una persona enferma llegara donde un doctor que no se ha preparado. ¿Qué estás tratando de decir, Carlos? Hay una gran importancia en memorizar la palabra de Dios, especialmente para saber detectar enfermedades. Y no hablo de enfermedades solamente físicas, sino que también hablo de enfermedades como el pecado. Así como un sacerdote necesitaba conocer la palabra, memorizarla, también un cristiano hoy en día necesita saberla, necesita estudiarla, necesita memorizarla. Porque así cuando tengamos un indicio de pecado, cuando nosotros tengamos un síntoma de pecado, a través de la Biblia nosotros vamos a poder detectarlo y decir, hey, esto es pecado. Pero lo puedo ver porque conozco los síntomas, porque he leído en la palabra los síntomas. Estoy ejerciendo lo que Dios me ha mandado a hacer de memorizar la palabra. Claro, cuando empezó la pandemia, todos memorizábamos el verso semanal, pero yo les cuento a los que no sabían de ustedes. En la guía, todos los días que le enviamos a través de difusión en WhatsApp, no solo van las preguntas de los capítulos de lectura del día, sino que también
va el verso a memorizar de la semana. Y yo me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que lo memorizamos? ¿Cuándo dejó de ser prioridad en nuestra vida memorizar la Biblia? Y si usted dice, pues no me gustan los versos que ustedes publican. Bueno, ¿cuál se está memorizando esta semana? ¿Cuál se memorizó hoy? Ah, no, es que yo me sé mis versos. Yo me sé, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y sí, pero el que poco sabe de la Biblia, poco va a saber detectar también el pecado en vuestra vida. ¿Y saben algo curioso de la lepra? Es la similitud que ésta tiene con el pecado. Porque cuando uno se infecta, no ataca la parte visible de la piel. Yo me confundo si es la epidermis o cuál, pero no ataca la visible, la que está afuera, sino que primero infecta la que está dentro, la no visible, y una vez infectado, una vez ya está hecha la enfermedad, entonces sale a la luz. Le estoy diciendo que así mismo es el pecado. Primero empieza infectando nuestro corazón, nuestro interior, y después empieza a afectar nuestro exterior. Empieza a ser más notorio, más visible, más evidente que estamos pecando. Pero al principio era solo una pequeña mentira. Al principio solo era un pequeño rencor. Al principio solo era un pequeño sentimiento de envidia. Era solo un juego de palabras. Pero como no sabíamos la Biblia, no pudimos detectar que eso nos iba a llevar al lugar donde estamos hoy. Quizás esa pequeña infección de rencor les ha llevado a estar solos hoy, sin amigos y sin familia, porque hoy ya están infectados del pecado y ya es muy visible en vuestra vida. Hay otra de las cosas que tenemos que ver sobre la lepra y otra de las cosas que Dios le dijo a los sacerdotes que debían de hacer, y era que debían de encuarentenar a las personas. En Levíticos capítulo 13, en el verso 4, escuchen lo que dice. Y si en la piel de su cuerpo hubiera mancha blanca, pero que no pareciera más profunda que la piel, ni el pelo se hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Escúchenme. Iban a encuarentenar a aquella persona que tuviera una llaga. Exactamente como nosotros nos hemos visto en la necesidad de encuarentenarnos. Sea por el gobierno, sea por decisión voluntaria, de aislarnos de otras personas. Y eso solo era el principio. Después no eran encuarentenados o encerrados en un lugar especial, sino que después eran echados de la ciudad. Ellos vivían en comunidades de leprosos afuera de las ciudades, con otros leprosos, obviamente. Saben, me vislumbra pensar cómo es que le tenemos más miedo al coronavirus que al pecado mismo. Es que nosotros también tuvimos que encuarentenarnos. Y pienso a lo que la cuarentena significó. Significó un momento de reconocer, afuera hay peligro. Yo puedo traer mortandad a mi casa. Por lo tanto, tengo que alejarme. Tengo que cargar un bote de alcohol. Tengo que andar quizás un gel desinfectante. Tengo que lavarme las manos. Tengo que ponerme una mascarilla. Me pregunto si así como nos cuidamos del coronavirus, nos cuidamos del pecado. ¿Qué pasaría si el mismo esfuerzo que ponemos en
evitar el coronavirus, pusiéramos para no pecar. Pusiéramos para no dejar que el pecado entre a nuestro corazón. Me encantaría hacer una analogía de lo que significa tener una mascarilla espiritual, encuarentenarse espiritualmente, desinfectarse constantemente espiritualmente. Pero voy a dejar que vuestros corazones piensen en eso. Ustedes mismos saquen las conclusiones y saquen la enseñanza. Así como la armadura de la fe, Pablo utilizó algo de la vida diaria y lo convirtió en algo espiritual. Así saquen ustedes una aplicación por cada una de las cosas que ocupan para evitar el coronavirus. Aplíquenlo a evitar el pecado en vuestras vidas. Sería un tremendo sermón, sería una tremenda enseñanza para nosotros mismos. ¿Alguna pregunta, Jenny? Sí. Sí. Hermano Magdalena de López dice, hermano, en estos versículos que son en Levítico 14, del 11 al 13, podemos entender que nuestra enfermedad la debemos poner en manos de nuestro Dios. Definitivamente, hermana Magdalena, siempre tenemos que poner las enfermedades delante de Dios. Los sacrificios de los que ahí se hablaba es porque en aquel entonces, bueno, también hoy es Biblia, las enfermedades eran el resultado de una vida de pecaminosidad. Pero otra vez, no hagamos esto algo místico. No estoy hablando de que dije una mentira y por eso me vino la gripe. O robé un lápiz y mañana me va a dar una infección en el estómago. Me refiero a cosas tan lógicas y tan racionales como vivo en desenfreno moral y por eso me contagié de SIDA. O sea, el pecado, la vida en pecaminosidad, trae como resultado la enfermedad. Entonces, el principio es, como la enfermedad es el resultado de una vida en pecaminosidad o una sociedad en pecaminosidad, el enfermo debía de ofrecer sacrificios tratando de alcanzar el perdón por el pecado que le había llevado a esa enfermedad. Por eso es que los fariseos le preguntaron a Jesús, este hombre es ciego. Y es ciego, le preguntaron, ¿por su culpa, por su pecado o por el pecado de sus padres? Es el pecado de la sociedad. Es el hecho de que vivamos en un mundo lleno de pecado. Y entonces, Carlos, nosotros tenemos que ofrecer sacrificios a Dios para ser librados del resultado del pecado. No. Jesús fue nuestro sacrificio. El cordero que se menciona en esos versos, hermana, es Jesús. Por eso hoy, cada vez que nosotros sufrimos enfermedades, podemos confiar que Él tiene el control. Porque Él ya pagó. Nosotros no tenemos por qué pagar. Y dentro de su voluntad, Él va a ocupar esas enfermedades para manifestar su gloria. Así como Pablo dice, Jesús se ha glorificado en mi debilidad, en el aguijón de la carne. Pablo dice, en una enfermedad, la gloria de Cristo se manifestó. Y en una enfermedad crónica, no estoy hablando de sanidad, estoy hablando de una enfermedad que perduró. ¿Hay alguna otra? Sí, dice Stanley Mayen. Pero nuestras enfermedades son consecuencias también de nuestras desobediencias. Si el médico ya le dijo que no coma chile y seguimos comiendo, dice. Un gran ejemplo, Stanley. Exactamente eso. Dios dejó una lista de cosas de qué hacer y qué no hacer para no sufrir enfermedades. Y también hoy en día
Dios nos ha proporcionado de conocimiento de cosas que no debemos de hacer y otras que debemos de hacer. Y aún así desobedecemos. Entonces al final, racionalmente, no místicamente, racionalmente, muchas de las enfermedades son proporcionadas por una sociedad pecaminosa. Yo sé que hay algunas que ustedes me dirán, Carlos, pero mi familiar tiene esta y la otra enfermedad que no tienen ninguna explicación. Nadie sabe por qué da. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, nosotros hemos caído en maldición, en la maldición del pecado. Y entonces, ¿qué pasa con mis familiares? Pueden ser salvados de esa maldición. Y somos salvados de esa maldición por medio de la sangre de Cristo. Hay enfermedades como consecuencia directa de nuestra desobediencia, como hay enfermedades como consecuencia del pecado general en el que vivimos. ¿Ya no hay más? No. No. Bueno, terminemos Levíticos. Sí, creo que hasta acá vamos a llegar de Levíticos, porque el libro, hay algunas cosas que les quería comentar sobre el libro de Dietrich Bonhoeffer. Y estas cosas es que él nos enseña hoy qué significa seguir a Cristo. Él pone el ejemplo de los 3 discípulos o de 3 discípulos en cuanto a su decisión de seguir a Cristo. Y él dice, el primer discípulo que nosotros vamos a ver es que cuando Jesús le llama, cuando Jesús le busca, en realidad ya había sucedido algo. Él, el mismo discípulo, ya había decidido seguirle. Ya había nacido en él un deseo por quererle seguir. Pero también dice la Biblia que Jesús los escogió a ellos. Este es el sentido de la respuesta que Jesús le dio a ese discípulo. Porque el deseo del discípulo de Andrés surgió diciendo, Jesús, quiero seguirte. ¿A dónde vas? Y Jesús le dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza, no tiene dónde dormir. Si querés ver a dónde voy, tenés que venir. Y ahí fue donde Jesús le llama y confirma su deseo. También vemos otros 2 discípulos, pero la forma en la que voy a resumir la lectura del libro de hoy es, fíjense que Jesús pudo haberles enseñado muchas cosas divinas, muchas cosas hermosas, sin pedir la rendición total de sus vidas. Pudo haberles enseñado el camino a la vida eterna. Pudo haberles enseñado cosas grandes espirituales, sin decirles que dejaran su vida atrás. Pero Jesús les dijo, dejen a su padre, dejen a su madre, dejen sus trabajos, dejen todo, dejen su vida atrás y vengan conmigo. ¿Por qué Jesús lo hizo? Sí pudo haberles enseñado sin ese sacrificio. Porque la única forma de conocer a Jesús es desconociendo todo lo que yo ya tengo en mi mente de este mundo. Entre más desconozco de mi trabajo y más conozco a Jesús, más discípulo de Él yo soy. Jesús no solo quería decirles el camino a la vida eterna. Jesús quería comer con ellos. Jesús quería despertarse con ellos. Quería caminar con ellos de ciudad a ciudad. Porque Jesús quería que ellos vieran incluso la forma en la que Él caminaba. Cómo Él comía. Jesús quería que ellos le conocieran. ¿Se imaginan
dejar 3 meses de sus vidas, aislarse en un lugar lejos de casa, sin celular, sin redes sociales, sin trabajo, sin universidad. Y despertarse cada mañana adorando al Señor, leyendo la Biblia, estudiándola, siendo desafiados como Jesús desafiaba a los discípulos. ¿Se imaginan eso? Aislarse de todo lo que conocen hoy por 3 meses y estar cerca de Jesús. Bueno, eso es lo que es Patmos. Patmos es un programa de nuestra iglesia de discipulado, es un internado, que hacemos exactamente lo que yo les acabo de decir. Si ustedes quisieran tener más información de pueden entrar a la página Patmos El Salvador en Facebook, o incluso pueden buscar esa página desde la Capilla Central en Facebook, si ustedes ya siguen esta. Todos nosotros tenemos esa propia experiencia en el que tenemos que tomar la decisión de desconocer todo lo que este mundo me ha enseñado para poder conocer a Jesús. Jesús no solo quiere mostrarnos algunas verdades espirituales, Jesús quiere mostrarnos quién es Él. Y para hacerlo, tenemos que vivir con Él. Tenemos que estar con Él. Tenemos que abrir nuestra Biblia durante el día y meditar en ella. Tenemos que doblar nuestras rodillas y orarle. Según nuestro modo de comprender las cosas, podría haber sucedido de otra forma. Jesús podría haber ayudado al publicano a adquirir conocimiento nuevo de Dios y dejarlo en su antigua situación. Pero lo que Jesús hizo fue darle una nueva vida. Y eso es lo que Jesús va a hacer con nosotros cuando nos acerquemos a Él. Pasen buenas noches, hermanos. Nos vemos mañana en el culto a las 6:30.